Hechos capítulo 9, uno de los capítulos más emocionantes de la Biblia. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos y hemos visto la historia de cuando comenzó la iglesia y hemos visto que se han estado desarrollando muy rápidamente una serie de sucesos que han ayudado a la iglesia a que crezca, que han ayudado a la iglesia a ser purificada, que han ayudado a la iglesia a salir, a finalmente cumplir con la misión que el Señor les había dado de llevar el mensaje del Evangelio, no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria, hasta el fin de la tierra. Y vemos que también lo que ha sucedido y lo que se necesitó para que esto sucediera fue que empezó una persecución bárbara en contra de los apóstoles y en contra de los seguidores de Cristo. No solamente contra los apóstoles, los que Jesucristo había dejado, sino todos los que habían creído por la palabra de ellos. Estaban siendo perseguidos y muchos de ellos fueron esparcidos a través de Judea, de Samaria. Y vimos ya la historia de Felipe, de cómo él salió hacia Samaria y él predicó ahí el Evangelio. La gente de Samaria lo recibió, estaba Samaria llena de gozo porque el Evangelio había llegado. Y vemos que entonces estas personas que han sido esparcidas van siendo obedientes al llamado del Señor, ¿verdad? Y creo yo que ahorita que nosotros no estamos siendo perseguidos todavía por nuestra fe, que si siguen las cosas como van, muy pronto vamos a ser perseguidos por nuestra fe. Creo que ahorita debemos aprovechar la oportunidad para predicar el Evangelio a toda criatura, para llevar el mensaje de las buenas nuevas a toda criatura, porque ahorita podemos hacerlo y no hay ninguna repercusión, no hay ninguna consecuencia. Va a llegar el día en el que predicarle a alguien acerca de Jesucristo, hablarle de la palabra de Dios, va a causar que seamos perseguidos, va a causar que tengamos que sufrir, si no cárcel, hasta la muerte. Podemos ver lo que está sucediendo con muchos cristianos alrededor del mundo que han profesado su fe en Jesús y podemos ver cómo los están matando y de maneras horrendas a veces. Entonces tenemos que empezar a obedecer ahorita, porque acuérdense, así como Felipe llevó el Evangelio primero a la ciudad y luego fue con el eunuco etíope y así sucesivamente, así todos nosotros somos evangelistas. Si sabemos que la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Todos los que hemos creído en Jesucristo sabemos, conocemos las buenas nuevas. Y como vamos a ver hoy, una de las cosas que sucede en la persona que conoce las buenas nuevas es que no se las puede quedar calladas. No se las puede quedar calladas. Si yo hoy me encontrara una tienda en donde venden iPads a $10 cada una, ¿sí? Yo iba a contactar a todos mis hermanos que sé que quieren iPads para que vayan a comprar una a $10 cada una. ¿Y cuántos de ustedes no se aprovecharían de esa información? Corriendo iban a ir muchos de ustedes, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Dame todas las que pueda llevar en la bolsa. Entonces así nosotros tenemos las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Y una de las cosas, una de las características de alguien que tiene las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo en su corazón es que no se las puede quedar calladas, las tiene que compartir. ¿Por qué? Porque es demasiado bueno para creer, inclusive, que haya tanto, que pueda haber tanto gozo, que pueda haber tanta seguridad, que pueda haber que en el nombre de Cristo haya tanto poder que pueda salvarnos de ir al infierno y poder ir al cielo. Son nuevas grandiosas. Entonces, si en realidad amamos a la gente a nuestro alrededor y en realidad nos preocupamos por ellos, vamos a querer lo mejor para ellos. Y qué mejor que mostrarles el camino al cielo. Y si nos quedamos callados ante alguien que no ha escuchado las buenas nuevas, ¿qué dice eso de nuestro corazón, de nuestra compasión, de nuestro deseo de que otras gentes sepan esas buenas nuevas? Creo que eso revela algo en nosotros. Debemos de hacer caso a que cuando eso viene a nuestra mente, debemos de quizás pensarlo 2 veces y decir, no, si el Señor puso a esta persona enfrente de mí, entonces voy a hacer algo, voy a decir algo, le voy a decir que Cristo lo ama, cuando menos para que se despierte en él o ella la curiosidad de lo que es el Evangelio. Hoy vamos a ver precisamente a una persona que escuchó las buenas nuevas, pero que se rebeló en contra de ellas, que no quería saber nada de ellas, que las desechó, odiaba a las personas que querían predicar esas buenas nuevas. Y no solamente no quería él escucharlas, sino que no quería que nadie más las escuchara. Sí, quería erradicar a aquellos que habían creído en Cristo, deshacerse de lo que se conocía como la iglesia y que el mensaje de Jesucristo no se propagara. Era tan celoso de su religión, era tan celoso de su manera de pensar que no quería que nadie supiera las buenas nuevas de Cristo. En otras palabras, era como esas personas que si algo bueno no les va a pasar a ellos, entonces no quieren que a nadie le pase algo bueno, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes conoce personas como esas? Si yo estoy sufriendo, todo el mundo tiene que sufrir. Si yo estoy enojado, todo el mundo tiene que enojarse.
Sí, mientras yo se me sienta herido, entonces todo el mundo tiene que sentirse herido. Porque si no, no estoy a gusto. ¿Cómo voy a estar a gusto con que alguien más esté feliz, contento o alegre si yo no estoy feliz, contento o alegre? ¿Verdad? Y Saulo, que es acerca de quien estoy hablando, él era religioso, él conocía la palabra, él era muy recto en su manera de vivir. Y es más, él nos dice que de acuerdo a la ley, nos dicen Filipenses, nadie lo podía acusar de haber hecho nada en contra de ella jamás. Entonces él estaba muy contento con su autojusticia, pero el escuchar que había una manera diferente para poder ser salvo y que de hecho esa manera era la única manera y la manera en la que él había creído hasta ahorita estaba equivocada, lo llenó de amargura. Y al llenarse él de amargura, quería que todo el mundo estuviera amargado. Y dijo, si yo no voy a estar contento, nadie va a estar contento, y menos estos cristianos. ¿Sí? Y saben que Saulo, una vez que se convierte en el superapóstol, se convierte en el hombre más usado por Dios, se convierte en la persona que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Pero mientras era Saulo, era una persona horrenda, era una persona fea, era una persona airada, una persona enojada. Pero decía que conocía a Dios, decía que conocía al Dios verdadero, ¿sí? Y no solamente se enojaba y estaba airado, sino que quería deshacerse de aquellos que ahora tenían gozo por haber conocido a Jesucristo. Entonces noten ahí en el capítulo 9 de los Hechos, comenzando en el versículo 1, dice ahí, Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Ahí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Noten Saulo, aquí todavía, después de haber visto a Esteban apedreado, después de haber él consentido con esa muerte, con ese asesinato, después de haber sido él el que estaba sosteniendo los sacos de las personas que lo estaban llevando a cabo, se llena de ira, se llena de enojo y amenazaba. Noten, no solamente los amenazaba, sino que los amenazaba de muerte a los discípulos. ¿Sí? Y no se quedó con solamente su deseo de amenazarlos de muerte, sino que fue a la sinagoga, fue con el sumo sacerdote, que era el que tenía la máxima autoridad en los asuntos religiosos de Israel, y le pidió cartas para ir a las sinagogas de Damasco, que estaba en otro país ya, para en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Entonces noten hasta dónde llegaba la ira, noten hasta dónde llegaba el odio en contra de los cristianos. ¿Sí? No tenía límites. ¿Sí? Estaba dispuesto a ir hasta Siria a perseguirlos. No se conformaba con sacarlos de Jerusalén, no se conformaba con sacarlos de Judea, con sacarlos de Samaria. Estaba dispuesto a ir hasta otro país a perseguirlos. Y a perseguir, noten que dicen ahí, hombres o mujeres de este camino. ¿Sí? En Hechos 5:20 se les llama las palabras de esta vida. Aquí se le llama el camino. ¿Sí? La vida, una vida es el estilo de vida que llevamos, es lo que nosotros manifestamos en la manera en la que vivimos, es el testimonio que damos cuando estamos ante el mundo. ¿Sí? El camino es lo que seguimos para hacer las cosas que queremos hacer en nuestra vida. ¿Sí? Y tanto la vida como el camino no es algo que podemos... En el caso del cristianismo no es algo que podemos ponernos o quitarnos o que podamos cambiar a medio camino. Es algo que tiene que, así como se comenzó, que es por la gracia, seguirse por medio de la gracia y vivir un estilo de vida que alabe y exalte a nuestro Señor Jesucristo ante los ojos de la humanidad. Aquí de nuevo se le llama camino. Y para que algo pueda hacerse camino, si yo no sé ustedes, en mi casa tenemos alfombra en los escalones de la casa y podemos ver ahí un camino claramente marcado. ¿Y saben por qué podemos ver ese camino claramente marcado? Porque es la única manera de subir al segundo piso y porque todos lo usamos y siempre tenemos que usar ese mismo camino. Yo no sé si en su casa ustedes tengan alfombra o un cuarto en donde todo el mundo entra y sale, o una puerta por donde todo el mundo entra y sale y está marcado ese camino ahí. No hay manera de perderse, ¿verdad? Si queremos señalarle a alguien en el cuarto a donde ese camino va, nada más le decimos sigue ese camino y vas a llegar. Bueno, eso es de lo que está hablando aquí. Un camino debe seguirse habitualmente. Quiere decir que queremos convertirlo en nuestro hábito, ¿sí? Porque ese hábito nos da la facilidad para
estar constante en la práctica de ese camino. Sí, hay personas que comienzan el camino, pero luego se salen del camino. Y cuando se salen del camino, el camino por el que van ya no lleva al mismo lugar que llevaba el camino en el que comenzaron. Quieren pensar que sí los lleva al mismo lugar, pero no, porque si nos salimos de ese camino, vamos en un camino equivocado. Vamos en un camino que no tiene el mismo fin que el camino en el que comenzamos. Hay personas que entran al camino, pero quieren ir caminando en zigzag, ¿verdad? Entran, luego se les pone difícil, se salen. Luego se acuerdan de que este no es el camino correcto, se meten. Luego se les pone otra cosa difícil, se salen. Y van así, ¿no? Van así como culebra, ¿verdad? Entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y tienen que vivir a veces con el temor de que a lo mejor en esa última salida se dan una salida que los lleve al precipicio y que ya no tengan la oportunidad de volver a seguir el camino. ¿Saben qué? Les voy a dar la única manera en la que pueden estar siempre seguros de que son salvos y que la salvación no la van a perder. ¿Saben cómo es? Manténganse siempre en el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Es la manera más segura. Es la única manera, de hecho, de estar seguros. Si nos mantenemos en ese camino y cuando sintamos que nos estamos yendo demasiado a las orillas, ¿sabe qué? El Señor tiene algo que se llama Espíritu Santo, que hace que oigamos han ido en el freeway y de repente se están quedando dormidos o van, oh mira qué bonito carro, o mira aquel tonto cómo va entrando y saliendo y luego de repente ¿qué es lo primero que hacen cuando oyen ese se enderezan, ¿verdad? El otro día mi hijo, él es mi chofer, es el que me lleva a todos lados, íbamos por el camino y se descuidó un poco. Y ¿qué le digo? ¿Quieres seguir las bolitas hasta donde vamos o qué? Y se agarró carcajeando. O sea, a veces así caminamos nuestra vida, ¿verdad? Todos brincando, ¿verdad? No hay razón. ¿Saben por qué? Porque si nos mantenemos en el centro del camino, el camino va a estar parejo, el camino nos va a llevar a donde sabemos que llega. Y sí, va a haber un que otro vado y va a haber un que otro brinco y a veces vamos a tener que detenernos un poco, sí, pero si nos mantenemos en ese camino vamos a seguir adelante y vamos a tener la seguridad de que estamos seguros de que estamos en Él. Entonces así nuestro caminar cristiano debemos buscar que se vuelva un hábito para poder adquirir la facultad para caminarlo mientras el Señor nos permite estar aquí en la tierra. Sí, se tiene que convertir en un hábito. Todos tenemos hábitos, ¿verdad? Algunos buenos, otros no tan buenos, otros malísimos, ¿verdad? Y se llevó tiempo haber adquirido esos hábitos. Saben que en las cuestiones del Señor también se lleva tiempo, se lleva práctica, se lleva dedicación. ¿Sí? Entonces hagamos de nuestro camino con Cristo un hábito. ¿Sí? Para que así podamos nosotros siempre ir por ese camino recto. ¿Sí? ¿Quién dice amén? Versículo 3 dice, pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí en la versión que yo estoy leyendo, que es la versión Reina Valera contemporánea, dice haz. En la versión Reina Valera 60 dice un resplandor de luz del cielo. Ahora, esto es importante porque recuerden que Saulo era hebreo de hebreos. Saulo conoce muy bien las escrituras y ese conocimiento lo va a llevar a reconocer al personaje que aquí le está hablando. Sí, el hecho de que conociera también el Antiguo Testamento, sabía él muy claramente las formas en las que Dios se había manifestado durante todo el tiempo que él guió a los hijos de Israel a través del desierto. Sabe claramente cómo los salmistas y los profetas han descrito a Dios. Y una de las formas en las que Dios es descrito en el Antiguo Testamento es como una luz. Él es la luz. Sí, Jesús se nos dice que Él es la luz del mundo, siendo Dios, Él es luz también. Y Dios siempre en el Antiguo Testamento, o la mayoría de las veces en el Antiguo Testamento se refiere a Dios como luz, como una luz a la que nadie se puede acercar. Entonces cuando Pablo ve esa luz y escucha la voz venir del cielo, nada más hay una respuesta para él que vamos a ver más adelante. Pero Dios en el Antiguo Testamento es descrito como luz.
¿sí? Y tenemos que recordar que Dios es luz y en Él no hay tinieblas, ¿sí? Si alguna vez nos encontramos en las tinieblas, ¿sí? No es porque Dios haya decidido apagar su luz. Él no puede apagar su luz. Si alguna vez nos encontramos en las tinieblas es porque nosotros nos hemos alejado de la luz de Dios. Y si nos encontramos en las tinieblas no es porque Dios nos haya aventado lejos de sí mismo, es porque nosotros quizás nos salimos de ese camino, no sentimos cuando nos salimos de ese camino y ahora de repente nos encontramos en tinieblas y pensamos, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. En cuanto empiecen a sentir que un lado de su cuerpo se está poniendo oscuro, está entrando a la oscuridad, ¿saben qué? Hay que moverse de nuevo a la luz. Si vamos a ver que esto fue precisamente lo que hizo Pablo, lo que hizo Saulo aquí, perdón, que se movió a la luz porque él sabía que Dios es luz. El salmista en el Salmo 27 y el versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? ¿Sí? Cuando estamos cerca de la luz no nos da miedo nada, ¿no es cierto? No tenemos temor porque todo lo podemos ver. De igual manera, cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, cuando estamos siendo dirigidos por Dios, cuando estamos siendo enseñados por Dios, estamos en completa luz, podemos ver las cosas claramente y no hay por qué tener temor. El Salmo 84 y el versículo 11 dice, tú, Dios y Señor, eres sol y escudo. Tú, Señor, otorgas bondad y gloria a los que siguen el camino recto y no les niegas ningún bien. Noten en esa promesa de parte del Señor a través del salmista en el Salmo 84, 11. Él es el sol, Él es el escudo. ¿Alguna vez han tratado de ver el sol directamente? ¿No se han dado cuenta cómo tienen que voltearse porque no lo soportan sus ojos? Ahora imagínense el sol siendo su escudo. Usted estando detrás del sol, imagínense sus enemigos cuando lo quieran atacar. ¿Cómo lo van a tocar? ¿Cómo le van a hacer daño? Es imposible que le hagan daño. ¿Por qué? Porque está detrás de esa luz. Pablo mismo, Saulo, después llamado Pablo, años más tarde al escribirle su primera epístola a Timoteo, describe a Dios de esta manera. Noten, primera de Timoteo 6:16. Hablando de Jesús, hablando de Dios, el único que es inmortal, el que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquí está Pablo de nuevo describiendo a Dios el Padre, a Dios Todopoderoso. Él sabe que Él es una luz que es inaccesible. Sin embargo, también, como vamos a ver más adelante, Pablo, por haber recibido a Jesucristo, tiene acceso a esa luz y él sabe que Dios lo sacó de las tinieblas en donde se encontraba y lo puso en esa luz maravillosa del Señor. Entonces, Saulo sabía por las Escrituras que Dios es luz. Por eso cuando ve la luz y oye la voz que viene del cielo, él sabe que está viendo y escuchando algo divino. Y por eso sus siguientes palabras son, noten ahí en el versículo 5, y él contestó, ¿quién eres? Y luego note la palabra ahí, Señor. Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Noten la respuesta de Pablo aquí, ¿quién eres? Señor. Sí, él no sabía quién era exactamente el que le estaba llamando, pero él sabía que la voz que venía del cielo, de en medio de esa luz, tenía que ser el Señor. La palabra con la que se traduce ahí Señor en el lenguaje original, que es el griego, es la palabra kurios, ¿sí? La palabra griega es kurios, que es una descripción que se le da a la persona a quien pertenece alguien o algo sobre el cual se tiene poder para decidir. Quiere decir amo y Señor. En otras palabras, Pablo al caer a tierra y al escuchar la voz dice, ¿quién eres? Señor. Él sabe que es algo celestial, él sabe que es algo divino y le da el único nombre, el único título que le puede dar a algo que viene directamente del cielo, es kurios. Así con esa palabra él está diciendo, yo soy tuyo, tú eres mi amo, tú eres mi Señor, tú puedes disponer de mí. Porque él sabía que en ese momento Dios iba a poseerlo. Él sabía que en ese momento Dios iba a pedir ser su dueño. ¿Sí? En ese momento Dios iba a pedir ser su rey. Y esta palabra, kurios,
Es el mismo título que se le da al Mesías, que quiere decir ungido en la traducción griega del hebreo al griego del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta. Entonces, Pablo sabía a quién le estaba hablando. Y cuando dice Señor, simplemente está reconociendo que es Dios el que le habla. Los que persiguen a la iglesia, ¿sí? Los que están persiguiendo a aquellas personas que son parte de la iglesia, como Pablo, no están persiguiendo a la iglesia. Están persiguiendo al Dios de la iglesia. Están persiguiendo al Jesús que estableció la iglesia. Y Jesús toma la persecución de sus santos de una forma muy, muy seria. ¿Sí? Jesús toma la persecución de la iglesia como algo muy personal. Porque acuérdense, la iglesia es la esposa de Jesús. Y porque es la esposa de Jesús, es la niña de sus ojos. Y lo toma como algo muy personal. Hermanos que tienen aquí a sus esposas, ¿cómo tomarían ustedes el que alguien insultara o persiguiera a su amada esposa? No lo tomarían a bien, yo creo. Están dispuestos a defenderlas a capa y espada, pase lo que pase. Bueno, pues eso es lo mismo que el Señor hace con su esposa. Y nosotros como parte de la iglesia, eso es lo que somos para Él. Somos la niña de sus ojos. Y cuando nosotros somos perseguidos por el mundo, ¿sí? No nos están persiguiendo a nosotros nada más, lo están persiguiendo a Él. Están tratando de hacerle daño a Él. Porque acuérdense, ¿qué nos dice Pablo acerca, qué nos dice la Biblia acerca del matrimonio? A causa de esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Entonces, si nosotros somos la esposa, como la iglesia, somos la esposa de Cristo, somos uno con Él. Y cuando nosotros somos perseguidos, Él es perseguido. Y cuando la iglesia es perseguida en cualquier parte del mundo, Él se siente perseguido. Y ¿saben qué? El mismo Señor Jesucristo nos dijo que cuando se recibe a la iglesia, se recibe a Él. Y cuando se rechaza a la iglesia, se está rechazando a Él. Mateo 10:40, el Señor Jesucristo hablando, dice aquí, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sí? Entonces no podemos decir que recibimos a Cristo, pero rechazamos la iglesia. Hay mucha gente que dice recibir a Cristo, pero luego rechaza la iglesia. No, yo no necesito iglesia para adorar a Dios. Yo puedo encontrarme con Dios en cualquier lugar. La iglesia está llena de hipócritas. Excuse me, diría yo, ¿verdad? Estás hablando de la esposa de Cristo. Estás hablando de aquello por lo que Cristo pagó con su sangre. Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo, ¿sí? Porque empiezan a juzgar a la iglesia, empiezan a desechar la necesidad de la iglesia, empiezan a desechar el hecho de que es la iglesia, la gente que se reúne dentro del edificio, que es la iglesia, y empiezan a hablar mal de ella y a decir cosas de ella y saben que están hablando de la esposa de Jesús. Y deberían de tener mucho cuidado cuando eso sucede. Porque si bien podemos encontrar a Dios en todo lugar y en todo lugar podemos adorarle y alabarle y orarle y leer su palabra y todo lo demás, es en medio de la iglesia en donde su poder se manifiesta, es en medio de la iglesia en donde su amor se perfecciona, es en medio de la iglesia en donde la unidad de todos sus miembros vienen a componer lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo hablamos de la iglesia. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado porque es la esposa de Cristo. ¿Recuerdan en Mateo 5, recuerdan cuando el Señor habló acerca de cuando viniera Él con sus ángeles y separaran las ovejas de las cabritos y todo? ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Se acuerdan que empezó a felicitar a algunos por lo que hicieron y a otros les dijo que se apartaran por lo que no hicieron, etcétera, etcétera? ¿Se acuerdan lo que les dijo? A los que sí hicieron todo lo que deberían haber estado haciendo, les dijo, porque en cuanto a mí lo hicieron, o en cuanto a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. ¿Sí? Pero luego les dice a los que no lo hicieron, por cuanto no lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no lo hicieron. ¿Se fijan ustedes? Entonces el Señor Jesucristo estaba estableciendo ahí algo que es muy importante para nosotros. Si lo hacen por los hermanos, es como si lo estuvieran haciendo por Él mismo, por Cristo mismo. Pero si no lo hacen por los hermanos, es como si no lo hicieran por Él.
Y como iglesia y miembros de la iglesia es algo muy importante para nosotros entender. Como cristianos es muy importante para nosotros entenderlo. Sí, porque cuando pedimos voluntarios o decimos necesitamos gente en este ministerio, lo que sea, ¿sí? El servicio en realidad que se va a prestar, aunque es directamente a los hermanos, indirectamente es para Dios. Y cuando decimos, no creo, tengo mucho que hacer, no tengo mucho tiempo, no tengo nada de tiempo, lo que sea, le estamos diciendo a Dios que no tenemos tiempo. ¿Serio? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Hora y media? 2 veces al mes, una vez al mes, no sé, el tiempo que sea. Sí, cuando estamos diciendo no, en eso no, o no, con ellos no, estamos diciendo al Señor que no. Y cuando decimos que sí, estamos diciéndole al Señor, sí, lo estoy haciendo por ti y para ti. ¿Y saben qué? Nunca vamos a dar más de lo que Dios nos da a nosotros. Siempre todo lo que usemos, tiempo, talento, tesoro, lo que sea, para servir a Dios y para servir a nuestros hermanos, Él nos lo va a devolver con creces. Él nos lo va a devolver como nunca nos lo imaginamos, en diferentes tipos de bendiciones, en diferentes maneras de bendiciones y acercarnos más a Él. Porque Dios no es injusto. Si Dios ve que estamos sacrificando nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro, Él va a galardonarnos aquí en la tierra y más en el cielo. Lean conmigo lo que dice el escritor a los Hebreos en Hebreos capítulo 6 y el versículo 10. Porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él, mediante ¿qué? El servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Noten, Dios es justo y no va a olvidar el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos. Quiere decir que cuando nosotros servimos a los santos, cuando nos servimos los unos a los otros, cuando estamos aquí para ministrarnos los unos a los otros, ese servicio es una muestra de amor hacia Dios. Y por eso es tan importante ese elemento de servicio en la iglesia. Por eso nuestro lema es crece, conéctate, sirve. ¿Sí? Eso es lo que vemos que está sucediendo en la iglesia aquí. Está creciendo espiritualmente, está creciendo en número. Se están conectando creyentes con creyentes en diferentes aspectos del ministerio y se están sirviendo unos a otros. Entonces nuestro servicio, si no es solamente un servicio a nuestros hermanos, sino que es un servicio por medio del cual estamos mostrando amor hacia Dios. Entonces una pregunta para que la escriba y se la lleve a su casa. ¿Cuánto amo yo a Dios? Le voy a dar la respuesta. ¿Cuánto estoy sirviendo a mis hermanos? Para meditar. Porque saben que esto es importante. Si está en la palabra es importante. Es importante. Y es importante que se mencione. Es importante que se diga. Y yo sé que a veces no cae muy bien cuando decimos cosas como esas. Pero si tienen algún problema con ello, hablen con el que lo escribió. Yo nada más soy el mensajero. ¿Sí? Pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora noten que está dando cosas, está pateando, está dando patadas contra el aguijón. ¿Sí? Se puede decir que Pablo estaba pateando como los animales en contra del aguijón que se usaba para dirigirlos en la dirección que se necesitaba que fueran. ¿Sí? El aguijón era una vara, era una punta de hueso o de metal que se ponía en una vara larga que se usaba para picarles los talones a los animales de carga o los animales que se usaban para arar, para que siguieran el camino que tenían que seguir. Y cuando el animal reparaba o se detenía o se quería ir chueco, el campesino tomaba esa vara y le picaba el talón. Y la reacción natural de ese animal era dar patadas hacia atrás. Y el Señor estaba haciendo todo lo que podía hacer para atraer a Saulo y dirigir a Saulo y llevarlo por el camino que debía ir. ¿Sí? Pero Saulo, cada vez que sentía ese piquete del Señor, pateaba, se rebelaba contra él.
Ahora, imagínense, nada más para que se den una idea, Damasco estaba como a 130 millas de Jerusalén. 130 millas. Es como de aquí a Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles. ¿Okay? Saulo hubiera necesitado para viajar ese camino más o menos 6 días, porque iban a caballo o en camello o lo que sea. Ahora, ¿se imaginan las cosas que estarían pasando por la ilustre mente de Pablo, de Saulo en este tiempo, durante ese tiempo? Todo lo que iría pensando, ¿sí? Sin duda había sido testigo de todo lo que pasó en Jerusalén con Jesús, sino de la mayoría de las cosas que pasaron con él. Sus milagros, su juicio, su crucifixión, las noticias de su resurrección, los eventos del día de Pentecostés, la predicación de Pedro, la curación del cojo en la puerta la hermosa. Y quizás lo más poderoso que yo creo que miró Pablo, el testimonio de Esteban cuando fue apedreado, ¿sí? Cuando él miró al cielo y dijo: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad. ¿Sí? Y cómo Esteban pidió a Dios que no tomara en cuenta lo que ellos estaban haciendo con él. Y yo creo que eso fueron solamente algunas de las cosas que Pablo vio. Y todas ellas eran como un piquete de Dios. Eran como un piquete del aguijón, para que abriera los ojos, para que se diera cuenta de que iba en el camino equivocado, de que estaba luchando en contra de Dios. Sí, y me imagino yo que cuando iba por ese viaje, de vez en cuando Pablo, quizás de nuevo por esa ilustre e instruida mente que tenía, quizás Saulo se preguntaba cosas como: ¿y qué si lo que dicen estos cristianos locos es cierto? ¿Sí? Y quizás se preguntaba: ¿y qué si Esteban tenía razón? ¿Sí? ¿Y qué si este Jesús de Nazaret sí era el Mesías? ¿Cuántas veces tendría él que sacudir la cabeza y convencerse a sí mismo? No, jamás. Tenemos que acabar con esta herejía que amenaza la verdadera religión. Déjeme preguntarle, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo que Pablo? Dios está tratando por medio de la palabra, por medio en la oración, por medio de la predicación, por medio de una canción, por medio de algo que escuchamos en el radio, ¿verdad? Miro mucha gente que pone mensajes, que comparte mensajes en Facebook, ¿verdad? De todo tipo de predicadores, y escucho los mensajes y digo: wow, qué mensaje tan hermoso el que están compartiendo. Pero de nuevo, si lo oímos y se nos hace hermoso, pero no ponemos en práctica lo que estamos oyendo, y me imagino yo, al menos yo cuando comparto algo, lo comparto para que la gente que lo vea se le despierte en su corazón el deseo de practicar lo que le estoy compartiendo. Me imagino yo que esas personas, cuando comparten todo esto, escucharon el mensaje y quizás fue un aguijón para ellos y lo compartieron, pero una vez compartido le dieron la patada. Díganme una cosa: ¿nunca han estado en un servicio y escuchan una predicación y piensan: fulano de tal debería estar aquí? Uy, esto le quedaría tan bien a mi mamá. Esto le quedaría tan bien a mi esposo. ¿Por qué no quiso venir? Oye, hombre, esto era para él. O mi esposa debería estar escuchando esto. Le voy a mandar el enlace cuando esté en YouTube para que lo oiga, porque qué bárbaro, le queda como anillo al dedo. Déjenme preguntarle: ¿será que usted le está entendiendo tan bien porque Dios le está hablando a usted? ¿Será que usted lo está viendo tan claramente porque Dios quiere que lo aplique en su propia vida? Y está el aguijón dándole, pero usted está pateando para no hacerlo. ¿Sí? Así estaba Saulo, perdón. Sí, todas estas evidencias, todas estas cosas que había visto, pero de todas maneras seguía terco y no quería recibir, hasta que finalmente llegó la hora en que fue rodeado por el resplandor de la luz del cielo y cayó a tierra. Sus oídos oyeron la voz que lo llamó por su nombre y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Noten cómo Dios nunca se dio por vencido con él. Noten cómo Dios seguía con el aguijón divino, tratando de guiar a Saulo hasta el punto en el que él finalmente creyó.
¿Cuántos de nosotros fuimos guiados de esa manera? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo guiados de esa manera a finalmente rendirnos ante el Señor y decir, ok, Señor, lo escucho, lo oigo, lo entiendo. Ok, Señor, lo recibo. Ok, Señor, no lo había visto de esa manera, pero ahora lo veo claramente. Ok, Señor, ya estoy cansado de dar cosas contra el aguijón. ¿Cuántos de nosotros vamos a llegar al punto, o cuándo vamos a llegar al punto al cual llegó Pablo en el versículo 6? Noten lo que dice ahí. Él, temblando de temor, dijo una vez más, Curias, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Hasta cuándo? ¿Qué se va a necesitar en nuestra vida? ¿Qué va a tener que suceder para que de nuestros labios y de nuestro corazón salgan esas palabras? Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que debes hacer. Esas son las palabras que el Señor quisiera oír de los labios de todo aquel que Él llama. Esas son las palabras que estoy seguro Dios quisiera oír de todo aquel a quien Él reprende. Estas son las palabras, estoy seguro que Dios quisiera oír de todos aquellos que se dicen ser sus hijos, que se llaman sus hijos, que están convencidos de que son sus hijos, de que han creído en Él, pero que les ha estado diciendo ya por algún tiempo, les ha estado claramente revelando ya por algún tiempo las cosas que Él quiere que hagan y no han querido hacer. Yo me imagino que Él quiere estas palabras, Señor, ok, ¿qué quieres que yo haga? Y saben que yo creo que Él quiere escuchar estas palabras especialmente de los que no creen todavía. Porque como nos dice Pedro en 2 de Pedro 3:9, el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Saben que si hay alguien entre nosotros que no sea creyente aún, sepa que está aquí porque Dios lo o la ha traído aquí y le está llamando? Si este es el caso, haga lo mismo que hizo Saulo. Diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te escucho, ¿qué quieres que yo haga? Si los que están aquí y son creyentes, que Dios les ha estado hablando constantemente ya por algún tiempo acerca de alguna situación por la que están pasando, acerca de algunas cosas que hay que cambiar en su vida, acerca de unas cosas que tienen que considerar, que no están agradando a Dios. Él quiere oír esas palabras, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando Él se los diga una vez más, Él quiere que como Saulo respondan positivamente ese llamado. Noten el versículo 7, dice, los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Ahora aquí este es un versículo que ha causado algunos problemas porque hay quienes lo usan comparándolo con el relato de Pablo en el capítulo 22 y 26 y lo señalan como una inconsistencia en la Biblia. No vamos a tomarnos el tiempo para explicarlo ahorita, pero lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 22, así es que no se vayan a perder el capítulo 22. Versículo 8 dice, Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver, así que de la mano lo llevaron a Damasco y ahí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. Noten, él pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él le dice, levántate, entra en la ciudad. ¿Y qué hace Saulo? Se levanta, obedece y entra en la ciudad. ¿Y qué es lo primero que hace cuando entra en la ciudad? Se pone a ayunar y se pone a orar. Conoce a Dios, ¿sí? Conoce a Dios, conoce la palabra. Al ver lo que estaba pasando, al pasar la experiencia que pasó, al saber que se trataba de Dios, él inmediatamente se pone a ayunar y a orar. Versículo 10 dice, en Damasco había un discípulo llamado Ananías que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Y Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. Otra vez, otro hombre, circunstancia diferente, pero otra vez siendo llamado por Dios.
Otra persona que es llamada por Dios porque tiene una misión específica que darle, porque tiene una obra específica que hacer. Y cuando Él lo llama, las palabras de Ananías, aquí me tienes, Señor. Esta es la segunda vez que vemos algo similar aquí en este mismo pasaje. Me pregunto yo si no es que Dios nos está llamando a los que estamos aquí a poner atención a su voz y responder como Pablo, obedientemente yendo a donde Él nos está mandando a hacer, o responder como Ananías y decir, aquí me tienes, Señor. Sí, debemos de siempre buscar tener el corazón de aquellos hombres que escucharon la voz de Dios y escucharon con atención, pero también con la intención de hacerlo. Recuerdo al pequeño Samuel, primera de Samuel, capítulo 3, versículos 8 al 10, dice, y el Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a ver a Elí, y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Con esto Elí entendió que el Señor había llamado al joven. Así que le dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás, habla, Señor, tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Sí? Quizás usted está escuchando su nombre ahorita en algunos de los puntos que hemos mencionado. La única respuesta correcta que debe haber, que puede haber aquí es, habla, Señor, tu siervo escucha. Habla, Señor, tu sierva escucha. Eso es lo que necesitamos hacer. Recuerdo a Isaías en el capítulo 6 de Isaías, cuando mira al Señor exaltado. En el versículo 8 de Isaías 6, la voz del Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías escribiendo aquí dice, y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. ¿Sí? Quizás Dios está preguntando ahorita en su oído, en su corazón, esa misma palabra, ¿a quién enviaré? ¿Quién va a ir por nosotros? ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Irá a ser la de Isaías? ¿O irá a ser, aquí estoy, Señor, pero envía a otro? Aquí estoy, Señor, pero ahorita tengo mucho que hacer. Aquí estoy, Señor, y me encantaría ir, te lo prometo, tú conoces mi corazón, me encantaría ir, pero tú sabes todos los problemas que tengo. Nada más hay una respuesta correcta. La respuesta de Isaías, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y todo lo demás, Dios se va a encargar de ello. Pero tenemos que por fe decir, aquí estoy, envíame. Habla, Señor, tu siervo escucha. Y los creyentes que estamos aquí hoy, de nuevo, el Señor nos ha traído aquí para llamarnos y enviarnos. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? El versículo 11 de nuevo en Hechos 9 dice, el Señor le dijo, está hablando con Ananías aquí, levántate y ve a la calle llamada derecha, ahí en la casa de Judas busca a un hombre llamado Saulo que es de Tarso. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. Estaba orando y no había comido, no había bebido durante 3 días. Estaba buscando el rostro de Dios porque lo había reconocido como quien Él era. Lo había visto en toda su gloria, había visto esa luz, había escuchado esa voz y sabía que era la voz de Dios. En el versículo 12 dice, Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Noten cómo tanto Ananías como a Saulo son abordados por el Señor en visiones, y eso fue exactamente lo que prometió el Señor a través de Pedro en Hechos 2, 16 y 18, en donde dice, más bien esto es lo que dijo el profeta Joel, Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños, en esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Los últimos días comenzaron cuando comenzó la iglesia y siguen hasta hoy.
Y las mismas cosas que hizo el Señor antes, las está haciendo hoy también. Pero tenemos que creer, tenemos que buscar las cosas del cielo. En el versículo 13 sigue diciendo, Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Y si no tiene ese versículo subrayado, señalado de alguna manera, por favor, subráyelo, señálelo de alguna manera. Porque lo primero que debemos de ver aquí, lo primero que debemos de notar aquí es la aprehensión de Ananías para ir a ver a Saulo. Pero una vez que el Señor le explica lo que ha pasado, una vez que le explica lo que está pasando, Ananías no duda y se levanta. Vemos entonces cómo aquí Dios prepara de antemano tanto al mensajero como al que recibirá el mensaje. ¿Y sabe qué está haciendo Dios aquí ahorita? Lo está preparando a usted. ¿Y sabe qué está haciendo afuera de aquí? Está preparando a personas que van a estar listas para recibir el mensaje. ¿Y sabe de quién deben recibir ese mensaje? De labios de cada uno de nosotros. Preste atención. Preste atención porque el Señor va a traer a su camino gente que necesita escuchar este mensaje y usted ya lo tiene en sus labios. Y luego noten cómo el Señor le dijo, le voy a mostrar que tengo me equivoqué. Noten cómo el Señor no le dijo, le voy a mostrar que tengo un maravilloso plan para su vida. ¿Verdad que no fue eso lo que le dijo? No le dijo, quiero que vayas con Pablo porque quiero mostrarle que tengo un plan maravilloso para su vida. Va a cambiar completamente. Todos sus problemas van a desaparecer. Nunca más se va a enfermar, nunca más va a tener carencias, nunca más va a faltarle nada. De aquí en adelante, por mi causa va a tener todo lo necesario. Noten. Aunque, ¿saben qué? Pensándola bien, sí había algo maravilloso en lo que Pablo iba a hacer. Porque iba a llevar el nombre de Jesús a reyes y a todas las naciones y a los hijos de Israel. Pero no debemos de dejar de notar que también iba a tener que sufrir por causa de Cristo. Iba a tener que sufrir por causa de Cristo. A veces cuando seguimos a Cristo sufrimos, ¿no es cierto? A veces por seguir a Cristo pasamos por dificultades, ¿no es cierto? A veces cuando seguimos a Cristo tenemos que sufrimos. Especialmente cuando el Señor nos pide algo, nos pide hacer algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad? Tenemos que sufrirle, tenemos que decidir, ¿sí? Y vamos a ver conforme seguimos nuestro estudio en Hechos de hecho Saulo sí sufrió mucho por causa de Cristo y del Evangelio. En el versículo 17 sigue diciendo, Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Noten de nuevo, ¿cómo no tuvo que ser alguno de los apóstoles el que le impusiera las manos a Pablo para que recibiera el Espíritu Santo? Y este era el plan de Dios, porque no quería que nadie se pudiera gloriar de que de alguna manera habían tenido algo que ver con convencer a Pablo de su error. Él quería que Pablo después pudiera reconocer y que el mundo pudiera reconocer que Pablo había sido convertido al Señor no por ningún ser humano ni ninguno de los apóstoles, sino por Dios mismo. En Gálatas capítulo 1 dice, yo Pablo, apóstol, y no de los hombres ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Pablo sabía y el mundo sabe que Pablo no fue convertido por ningún ser humano, sino por Cristo mismo, ¿sí? Y de nuevo vemos que no es el pastor el que tiene que imponer manos, vemos que no es el pastor el único que puede sanar. Cualquiera de nosotros podemos orar por los enfermos, ungirlos con aceite, orar por ellos y pueden ser sanados. Y noten también cómo Ananías inmediatamente acepta a Pablo como un hermano. Inmediatamente acepta a Pablo como un hermano. Es algo que nosotros también debemos de ver, ¿sí? Porque a todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y porque invoca el nombre del Señor, nosotros nos convertimos en hermanos de Él o de ella. Versículo 18 sigue diciendo, al momento de los
Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas y éste recibió la vista. Y luego que se levantó fue bautizado y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí en esta porción de las escrituras que hemos estado viendo ahorita? ¿Qué estamos descubriendo? Dios tenía planes para usar a Saulo a pesar de todo lo que hizo. A pesar de la persecución de la iglesia, Dios tenía planes para usar a Saulo. ¿Y saben qué? Dios tiene planes para usarnos a cada uno de nosotros también. Dios tiene planes para usarnos a cada uno de nosotros, no importa qué tan horrenda haya sido nuestra vida pasada. Hablábamos el viernes en la tarde acerca de testificar y una de las hermanas decía, pero es que a veces uno no testifica porque no se siente digno por su antigua manera de vivir. ¿Sabe que nunca vamos a ser dignos de predicar un evangelio tan glorioso? Pero Saulo no era digno tampoco, ¿sí? Él siempre tuvo que luchar con eso que había hecho en su vida pasada. En 1 Corintios 15:9, Pablo escribe, a decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Sí, en Gálatas capítulo 1 y el versículo 13, Pablo escribiendo aquí dice, porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. Pero luego a Timoteo le escribe en 1 de Timoteo 1, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Saben qué? Como Pablo, yo creo que muchos de nosotros tenemos cosas en nuestro pasado de las cuales no estamos muy orgullosos, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? Así como Pablo, como Dios usó a Saulo, después Pablo, así Él quiere usarnos a nosotros también. ¿Sí? Hay muchas cosas sin duda, yo sé que en mi vida las hay, que quisiéramos olvidar. Cosas que nos daría vergüenza si alguien en la iglesia lo supiera. Pero ¿saben qué? Porque estamos en Cristo, somos nuevas creaciones. Amén. Él nos ha hecho nuevos. Y Él nos quiere usar para su gloria. Lean conmigo lo que escribió Pablo y vamos a terminar con esto, lo que escribió Pablo a los Efesios. Y mientras lo leo voy a pedir al grupo de alabanza que pase, por favor. Efesios capítulo 2, comenzando con el versículo 4, dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente, dice el versículo 8, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Por eso Pablo podía predicar con tanta pasión acerca de la gracia de Dios, porque estaba consciente de cuánta gracia había necesitado él mismo. Pero de todas maneras predicaba, de todas maneras hablaba, de todas maneras testificaba. Y saben que así como Pablo, todos y cada uno de nosotros, a pesar de nuestra pasada manera de vivir, hemos sido perdonados por la gracia de Dios y ahora tenemos la necesidad, la obligación, el mandato de Dios de ir a predicar el evangelio a toda criatura. No hay razón por la que ninguno de nosotros nos quedemos callados. Todos hemos sido salvos por esa gracia y todos debemos predicar esa gracia. ¿Cuántos decimos amén? Oremos.